Te vengo a hablar de hoy de los errores, porque somos seres humanos y cometemos errores. Nadie es perfecto, nadie, inclusive nadie, por muy buena persona que sea o por muy experto que sea en el área que sea, no está exento en cometer errores en todas las demás áreas de su vida. Así que hay errores en ciertas áreas de nuestra vida, en otras áreas de nuestra vida, que están afectando directamente nuestra tranquilidad financiera. Te vengo a hablar de estos tres errores porque, como te digo, no somos perfectos y la vida en general es como una escuela. Si no aprendemos esos errores, si no aprendemos la lección que nos queda luego de cometer un error, ¿qué va a suceder? Que la vida nos va a mostrar una y otra vez situaciones similares para que aprendamos que eso no puede ser así, que hay otras formas de ser y de hacer que nos van a dar mejores resultados. Y esa es la idea de los errores, aprender de ellos, no quedarnos anclados a que por qué cometí este error, entrar en victimismo, en culpas. No, independientemente del problema o del error que hayamos cometido y que esté afectando nuestra tranquilidad financiera, tenemos que aprender de él. Si no aprendemos de ese error, si no lo reconocemos, si no lo sanamos internamente, ¿qué va a suceder? Que puede ser que hoy salgamos de todas esas cosas y esos obstáculos y esos retos, para no llamarle problemas, porque todos son retos que debemos de aprender a superar para ir a un siguiente nivel. Como te digo, nuestra conciencia es como una cebolla. A medida que vamos quitando capas, vamos descubriendo nuevas cosas y vamos mejorando. Vamos cambiando de nivel, porque si no aprendemos de la lección, como te digo, pasa igual que como en la escuela, en la universidad, cuando raspamos un examen. ¿Qué pasa? Tenemos que aprender de nuevo el contenido para hacer un examen de reparación. Y si no pasamos el examen de reparación, lamentablemente repetimos la materia, repetimos de año, y hasta que no aprendamos lo que tengamos que aprender, no nos pasan a un siguiente nivel. Así sucede con nuestra vida y con nuestras finanzas. Por eso vengo a hablarte hoy de estos tres errores que ocurren. Tal vez a ti ya te han ocurrido estos errores, ya aprendiste de ellos, o tal vez no te han ocurrido. Tal vez puedas aprender de ellos por medio de experiencias de otras personas, porque parte de estos errores, sobre todo el primero, también lo cometí y aprendí la lección. A veces tenemos que caer muy bajo, o tenemos que ese error nos duele lo suficiente como para decidir hacer cosas diferentes. Así funciona el ser humano. Cuando sentimos muchísimo dolor porque una situación, un evento en nuestra vida nos causó tanto dolor, es la única manera a veces de tomar la decisión y la elección de hacer cosas diferentes para no caer nuevamente en ese hueco. Y así sucede. Es probable que alguno de estos errores lo estés cometiendo, o puede ser que en algún momento de tu vida ya lo cometiste. Tienes que evaluar si los has cometido o no los has cometido, y si no los has cometido, pues puedas prevenirlos, puedas evitarlos a toda costa, porque van a poner en riesgo, van a poner inestable tu situación financiera, y te van a robar paz y te van a robar tranquilidad. Esa paz y esa tranquilidad tiene que ir en buscarle el crecimiento, no en quedarnos estancados en el mismo lugar de siempre, haciendo lo mismo de siempre y esperando resultados diferentes, o esperando que la situación país mejore, o esperando que otras personas vengan a solucionarnos, porque eso no va a suceder. Por eso vengo a hablarte del primer error, un error que inestabiliza nuestras finanzas directamente, porque todo es proporcional. Un error en un área de nuestra vida afecta inmediatamente todas, nada se separa, todo está junto, todo se interrelaciona. El primer error que tenemos que evitar a toda costa es el tema de no cuidar nuestra salud. Nuestra salud física, mental y emocional es indispensable de tenerla al día, de estar saludables, de estar sanos. ¿Por qué? Porque si descuidamos nuestra parte física, descuidamos nuestra salud física, ¿qué pasa? Que no vamos a poder hacer las cosas que queremos, no vamos a tener la energía para hacer las cosas que queremos, no vamos a tener el estado de ánimo que se requiere,
Y como te digo, no vamos a tener esa energía, esa motivación de hacer las cosas que se tienen que hacer, aun cuando esas cosas sean incómodas, aun cuando esas cosas no... Voy a bajar un poco el volumen acá de esto. Aun cuando esas cosas sean retadoras, sean diferentes, no vamos a obtener la energía, nos vamos a decaer muy fácilmente ante cualquier reto. ¿Por qué? Porque no estamos en salud, no estamos en energía, en vitalidad. Es muy importante cuidar nuestra salud, nuestra vitalidad. Es nuestro recurso más valioso. Sale mucho más caro estar enfermos que estar sanos. Lamentablemente, llegamos a un punto de una enfermedad para valorar nuestra salud, cuando nuestra salud es lo más valioso que tenemos. Tenemos que ver si estamos cuidando esa salud. No podemos generar mucho más dinero si estamos muy bajitos de energía o si estamos enfermos. Cuando estamos enfermos nos paralizamos. Cuando estamos enfermos no hacemos nada. Dependemos 100% de lo que otras personas puedan hacer por nosotros. Y eso fue algo de lo que he visto estas últimas semanas con el tema del estado de salud de mi suegra. Que ella depende 100% de lo que sus hijos hagan, de lo que otras personas hagan por ella. ¿Por qué? Porque se la pasó gran parte del tiempo de su vida trabajando y nunca se ocupó de su salud. Entonces es muy importante que para tener tranquilidad financiera es muy importante cuidar de nuestra salud. Y tal vez nosotros cuidemos de nuestra salud o tal vez no, tenemos que empezar a evaluarlo, porque podemos decir sí, estamos sanos porque en nuestros años más vitales nuestro cuerpo tiene mayores niveles de energía, tiene todos esos sistemas de cierta manera sanos, por decirlo de alguna manera, y nos sentimos bien. Y entonces no vamos al médico, no llevamos esos controles médicos que se requieren mensuales, anuales, sobre todo anuales. Entonces, ¿qué pasa? Que aparentemente estamos bien, no cuidamos de nuestra salud, no vamos al médico, no nos atendemos, nos descuidamos, no hacemos ejercicio, comemos cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que con los años, el tiempo, la vida nos va pasando factura, nuestro cuerpo nos pasa factura. Tenemos que empezar a atender nuestro cuerpo antes de que lleguen los síntomas, empezar a atender nuestra salud antes de que lleguen los problemas graves. Tristemente esperamos que llegue un problema grave de salud para poder prestarle atención a nuestra salud, para poder valorarla. Tenemos que empezar a ver cuál es nuestro estilo de vida. Si ese estilo de vida nos está llevando a tener salud o al contrario, cuando no tenemos salud, ¿qué pasa? Nos enfermamos. Tenemos que ver si ese estilo de vida nos está dando salud o a largo plazo nos va a causar una enfermedad. Tenemos que empezar a ver cómo es nuestro estilo de vida. Tenemos que empezar a ver cómo es nuestra alimentación, cómo nos estamos alimentando, los alimentos que estamos ingiriendo nos están nutriendo o nos están contaminando, nos están causando daño, porque los daños de nuestro cuerpo no es de un día para otro, son años. Por eso te digo que no es cuestión de la cantidad, es la cuestión del hábito. Cuando tenemos hábitos alimenticios malos, ¿qué pasa? Que con el tiempo nuestro cuerpo se llena de muchas toxinas y se enferma, entra la enfermedad, está propenso y está vulnerable y cualquier enfermedad entra dentro de él. Entonces por eso te digo que descuidar de nuestra salud, no cuidar de nuestra salud física, mental y emocional va a poner en riesgo nuestra tranquilidad financiera. Sí o sí lo va a hacer. Si no cuidamos de nuestra salud, tarde o temprano nuestro mismo cuerpo nos va a pedir que le tomemos la atención. No esperemos a llegar a un punto de estar en cama, no esperemos a un punto de tener todo el desorden en nuestro cuerpo, todo ese desorden en nuestro cuerpo para prestarle atención a nuestra salud. No esperemos a llegar a los años más altos y empezar a ver las enfermedades, que es un tema de azúcar, de diabetes, un problema de tensión alta, porque todo eso son consecuencias de nuestra alimentación y de nuestro estilo de vida. No esperemos a una enfermedad para empezar a movernos. Nuestro cuerpo necesita movimiento. Si no nos movemos, nuestro cuerpo se recarga de todas esas toxinas que comemos, se recarga de todo eso. ¿Y qué pasa? Que empieza a degenerarse, empieza a dañar nuestro cuerpo. Tenemos que empezar a movernos para quemar todas esas toxinas, a empezar a hacer rutinas de ejercicios, caminar, correr, lo que para ti sea lo más saludable, lo más conveniente, lo que más te gusta hacer. Si no te gusta ir al gimnasio, ve a una bailoterapia. Si te gusta la música, si no te gusta la bailoterapia, empieza a ir al gimnasio. Si no te gustan los ejercicios de las pesas y todo esto, empieza a caminar, aunque sea
unas vueltas en el parque, lo que sea. Lo importante es que movamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita movimiento. ¿Para qué? Cuando el cuerpo tiene movimiento, oxigena nuestro cuerpo, oxigena nuestra sangre, oxigena nuestras células. Empieza a trabajar esas células y a quemar todas esas toxinas que comemos por medio de los alimentos. También es importante cuidar la alimentación. Entonces nos sale mucho más caro estar enfermos que estar sanos. Porque muchas personas dicen, no, es que no voy al gimnasio porque, no, tengo que pagar una mensualidad. Esas son excusas que busca nuestra mente para no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, si no tienes cómo ir al gimnasio, empieza a caminar en el parque, empieza a caminar en cualquier lugar donde puedas ir a caminar, a correr. Sal a hacer algo, lo importante es que te muevas. No importa qué hagas, lo importante es que te muevas. Un cuerpo estancado se enferma. Un cuerpo estancado no es productivo. Un cuerpo estancado, su energía es muy baja. Tenemos que empezar a aumentar esos niveles de energía para darle vitalidad a nuestro cuerpo. ¿Cómo es la forma de hacerlo? Movernos. El cardio es ideal para esto. Es ideal porque nuestra salud, nuestra vitalidad necesita recargarse. ¿Cómo la recargamos? Como te digo, con el movimiento. El cardio es muy importante. Para mí es una de las cosas que más me ayudan, porque cuando sentimos esos bloqueos mentales, cuando sentimos esa pesadez, es porque nuestro cerebro no está oxigenando suficiente. Tenemos que romper con esos patrones. Si sentimos bloqueos mentales que no nos están dejando sentirnos bien, rompe con ese patrón, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, sal a caminar. Muchas veces veo personas que se están como depresivas, como tristes, como pensativas, porque a mí también me ha sucedido. Estoy bloqueada psicológicamente o en una situación en la que no he podido tener un resultado que quiero. Estos días que he estado aprendiendo una nueva habilidad con otro tema de inversiones, me sentía un poquito frustrada porque no lograba entender algo que estaba tratando de entender, y entonces entraba en ese estado de frustración. Y es normal que nuestra mente busque eso, sentirse frustrada por miedo, por inseguridad, pero tenemos que aprender a darle la vuelta a esto, hacernos preguntas. ¿Cómo puedo mejorar esto? Bueno, yo sé que la forma en que lo puedo mejorar es rompiendo con los patrones que me están haciendo llegar hacia ese punto. ¿Y cómo rompo con ese patrón? Simplemente dejar de hacer lo que estoy haciendo y me voy a caminar, me voy a correr, me voy a hacer ejercicio. Cuando retomo otra vez, toda la energía ha cambiado porque he movido mi cuerpo, y el cuerpo, cuando está en movimiento, libera todos esos pensamientos, libera todas esas emociones, porque como te he compartido, todo empieza en nuestra mente. Un pensamiento nos va a hacer sentir de cierta forma. Un pensamiento negativo nos va a hacer sentir mal, nos va a hacer tomar decisiones malas, y como consecuencia nos vamos a seguir sintiendo mal. Para romper ese patrón de pensamiento, nos estamos sintiendo frustrados, nos estamos sintiendo agobiados, nos estamos sintiendo estresados. ¿Cómo rompemos el patrón? Dejar de hacer lo que estamos haciendo y nos vamos a caminar, nos vamos a correr, nos vamos a hacer cualquier actividad diferente para romper el patrón. Tenemos que aprender a utilizar nuestra fisiología, nuestro cuerpo, para romper con esos patrones también. Todo esto es parte de nuestra salud, porque todo empieza en nuestra mente. Empezar a cuidar todo lo que nutrimos nuestra mente también. Empezar a hacer ejercicio, empezar a cuidar nuestra alimentación. Todo esto es importante para tener tranquilidad financiera. Si estamos con salud, si estamos con energía, si estamos con vitalidad, no solamente vamos a tener tranquilidad financiera porque vamos a estar generando dinero, sino que además vamos a tener muchas más habilidades de ver cosas, vamos a tener mucha más apertura mental de aprender cualquier cosa y de hacer cualquier cosa sin limitarnos, sin frustrarnos, sin entrar en esos temas mentales que nos agobian. Entonces es muy importante cuidar nuestra salud. Es mucho más barato cuidar de nuestra salud, porque no necesitamos ir a un gimnasio necesariamente. Podemos ir a una veloterapia, podemos ir a caminar al parque, podemos ir a caminar al cerro, podemos hacer cualquier cosa que está a nuestro alcance. Simplemente es cuestión de tomar una decisión, no anclarnos a la queja. No es que con mi hijo no puedo ir a correr, no es que con mi hija no puedo ir a correr, no es que con mi hija no puedo ir al parque. Bueno, al parque de hecho sí, también es un lugar donde si tienes hijos puedes ir. Además que ellos se van a divertir, tú también vas a poder hacer algo, moverte, hacer ejercicio, hacer cualquier cosa. Entonces no es queja, no es cuestión de que no puedes por X o Y situación, porque inclusive he visto mamás que van al cerro a correr con sus hijos, veo mamás también en el gimnasio con niños. O sea, valoro muchísimo a esas personas que toman la determinación y no consiguen excusas para no hacer las cosas, sino que a pesar de que tienen responsabilidades, buscan la manera de hacerlo. Entonces,
Es importante priorizar nuestra salud, es importante hacerlo. Para tener tranquilidad financiera, para poder generar mucho más dinero, tenemos que sí o sí tener salud. Y esto es uno de los errores más frecuentes que ocurren, y que nos ocurren a la mayoría de personas, sobre todo a los que somos emprendedores. Nos enfocamos tanto en el trabajo, que descuidamos nuestra salud. No nos alimentamos bien, comemos cualquier cosa, o inclusive también pasa mucho que no dormimos bien por estar trabaje. Entonces, ¿qué pasa? Que esto a largo plazo tiene consecuencias en nuestra salud. Entonces, una de las cosas que, de hecho, por eso te digo, que más noté que hay inconsciencias en el tema de la salud, cuando ves tantas personas pasar por dificultades de salud y tantos problemas de salud que ahora existen, tantos problemas de salud, que si las tensiones altas y bajas, que si el azúcar en sangre, todo eso son cuestiones por hábitos. Todos esos problemas y enfermedades vienen por los hábitos alimenticios, por los hábitos de que no nos movemos, somos sedentarios, estamos siempre acostados o sentados y no estamos caminando, no le estamos dando al cuerpo lo que requiere. Tenemos que empezar a preguntarle a nuestro cuerpo qué es lo que requiere, cómo podemos generar mucho más, empezar a preguntar a nuestro cuerpo cómo podemos generar mucho más juntos, qué requiere el cuerpo. O sea, son tantas preguntas que tenemos que enfocarlas a empoderarnos y no, ay, ¿por qué me siento así? No, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo me puedo sentir mejor? ¿Cómo podemos mi cuerpo y yo generar mucho más, hacer mucho más, tener mucha más salud, mucha más vitalidad, mucha más energía? Es algo que muy pocas personas se preguntan y le preguntan a su cuerpo, y es algo que veo en el 97% de la población. Toda su vida se enfocaron tanto en trabajar, se enfocaron tanto en los hijos, se enfocaron tanto en muchas cosas externas y descuidaron lo más valioso que podamos tener, que es nuestra salud, nuestra energía y nuestra vitalidad. Lo dejamos a última hora, cuando ya prácticamente nuestro cuerpo está al límite de que ya todos nuestros valores están totalmente alterados para valorar nuestra salud. Ahí en ese momento es cuando decimos que queremos un milagro que nos saque de allí, pero también es algo que tampoco nadie nos ha enseñado, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún lado nos hablan de que tenemos que cuidar de nuestra salud. En ningún lado nos hablan de esto, ni de temas mentales, ni de temas emocionales. No nos dicen que un pensamiento lleva una emoción lleva un sentimiento, y un sentimiento nos lleva a tomar una decisión y un resultado diferente. No nos enseñan cómo funcionamos emocionalmente, mentalmente. Entonces, mentalmente tenemos pensamientos de que no puedo hacer esto porque no tengo dinero, no puedo hacer esto porque no tengo tiempo, no puedo hacer esto porque estamos siempre desde la excusa, desde el problema, desde lo que no podemos hacer, desde la situación país, desde la crisis, desde todo lo demás, desde que si los hijos, de que si el hogar, que si la casa y todo lo demás. Entonces, estamos siempre buscando excusas. Nadie nos ha enseñado a que nuestra mente funciona así. Tenemos que apalancarnos de lo que queremos y de lo que no queremos para ir por un resultado. Si no te gusta cómo te sientes, si te duele la cabeza, si sientes que tu cuerpo está marchando de alguna manera mal, porque como te digo, a veces las enfermedades aparecen es con el tiempo, no inmediatamente. Pero tienes que ver cualquier anormalidad que sientas, así sea un simple estrés. Digo simple estrés porque es como uno de los síntomas que primero se reflejan. El estrés es uno de los síntomas que muestra que algo interno no está bien. El estrés también desencadena muchas enfermedades graves. A veces parece simple, pero llevan inclusive a una ACV. Entonces es muy importante prestar atención a nuestro cuerpo, cómo nos estamos sintiendo cuando estamos trabajando, cuando estamos atendiendo los oficios del hogar, cuando estamos con nuestros hijos. Si nos estamos sintiendo estresados, si nos estamos sintiendo preocupados, todo eso también lo va recargando nuestro cuerpo. Tenemos que desencargarlo, o sea, tenemos que cargarlo de buena energía, quitar todas esas cargas pesadas y cargarlo de buena energía. ¿Cómo es la manera en que podemos hacerlo? Cuidar de nuestra alimentación. Todo lo que nos comemos es información que llevamos a nuestro cuerpo y a nuestras células, y también todo lo que hacemos, toda la forma en la como nos movemos o no nos movemos. Los extremos siempre van a ser malos. Si hacemos exceso también de ejercicio, también es malo para la salud. Pero si tampoco hacemos nada y nos vamos al exceso, al límite del sedentarismo, de que no nos movemos, entonces también va a afectar nuestra salud. Tenemos que estar en término medio, en buscar un equilibrio. No irnos a los excesos, ni a los excesos del siempre hacer de más, o al exceso de no hacer nada. Entonces, este es el primer error que te quería comentar, que está afectando directamente nuestra tranquilidad financiera.
el no cuidar de nuestra salud, en enfocarnos simplemente en hacer más dinero, en tener más, en cuidar de nuestra familia. Está muy bien todo eso, pero también tenemos que reservarnos tiempo para nosotros, reservarnos tiempo para cuidar de nuestra salud. Tan simple como salir a caminar, a despejarte, a hacer algo diferente. Entonces, va a salir mucho más barato que cuidemos de nuestra salud a enfermarnos, porque si nos enfermamos, ¿qué pasa? No vamos a depender de nosotros, vamos a depender de lo que otras personas hagan por nosotros, y lastimosamente cuando estamos enfermos no podemos ni siquiera trabajar, no podemos ni siquiera generar dinero, no podemos hacer nada. 100% dependemos de nuestro estado de salud, de nuestra energía y de nuestra vitalidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Priorizarte, como te digo, empieza a hacer cardio, empieza caminando, porque tampoco es que vas a agarrar a correr, porque te vas a maltratar mucho. Empieza con una rutina que puedas empezar progresivamente. Una semana das una vuelta al parque, o el otro día da 2, al tercer día da 3, o por semanas, a como tú te vayas sintiendo bien. O realiza cualquier otro deporte. Si te gusta el fútbol, puedes ir a jugar independientemente de lo que digan. A mí por lo menos me encanta el fútbol, pero no me he encontrado al equipo de personas o de mujeres que quieran jugar fútbol para irme a jugar fútbol con ellas. Pero también puede ser cualquier deporte que te guste, o bailoterapia, o salir a correr, o ir al gimnasio a entrenar pesas, o cualquier cosa. Lo importante es que te muevas. Otra de las cosas que tienes que tener presente es la alimentación. No comer cualquier cosa, consumir sobre todo más alimentos ricos en fibra, en vegetales sobre todo, es lo que más nos llena de energía y vitalidad, los vegetales. Tienes que revisar eso, tu alimentación, y llevar un control de tu salud. No es suficiente con, estoy bien, me siento bien. No es suficiente. Tienes que ir a los controles anuales que tienes que ir. Si eres mujer, que si al ginecólogo, que si eres mujer, que si a revisarte cómo está tu colon, que si cómo está tu hígado, cómo está tu riñón, cómo está todo. Tenemos que estar en control. No es porque, estoy pensando en que me va a enfermar. No, es estar al pendiente de nuestra salud. Eso es 100% importante. Porque si no cuidamos de nuestra salud, imagínate, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nadie. Somos los dueños de nuestro cuerpo, los dueños de nuestra salud. Si nosotros no tomamos el control sobre eso, nadie lo va a hacer. Y no tengamos de excusa que no tenemos dinero para el médico, porque siempre hay dinero para otras cosas que a veces no son importantes. Entonces nuestra salud, que sí es una prioridad, siempre tenemos que destinar el dinero para eso. Entonces, muy importante, nos va a salir mucho más barato cuidar de nuestra salud que no hacerlo, porque sale mucho más caro una enfermedad. Cuando ves a tantas personas enfermas allá, en estos días que miraba a tantas personas enfermas y con tantos problemas de salud, no solamente me dije esto, que uno de los grandes errores de la mayoría de personas es que no cuidamos nuestra salud, sino también que no quiero ver a mis familiares en esa situación. De verdad, es horrible ver personas en esas circunstancias. Ver morir personas a tu lado es fuerte. ¿Y cómo podemos hacer para hacer cosas diferentes? Pensar en eso. Apalancarnos de ese dolor, de ese sufrimiento que podamos sentir cuando pensamos a nuestra familia o nos pensamos a nosotros mismos en una situación de una enfermedad tan grave. Pensar en eso que no queremos en nuestra vida y empezar a decir, no quiero estar enferma, postrar en una cama en esta situación, a como vi a esta persona o a esta persona, no quiero eso en mi vida. Entonces voy a hacer lo que tengo que hacer para tener salud, vida y vitalidad. Entonces, apaláncate, eso se llama el apalancamiento emocional. De una situación que no nos gustó ver, que en este caso es ese tema de tantos enfermos, tantas personas muriendo por temas de salud, apalancarme de esa situación que observé y que vi para seguir haciendo lo que tengo que hacer, las disciplinas que tengo que hacer para tener salud, vida y energía, mucha energía, para tener salud y para poder alcanzar todas mis metas financieras. Otro error muy común que también se observa en este tema, que se desencadena del tema de la salud, es el tema de no tener un fondo de ahorro y emergencia. Muchas personas, aparte de que no cuidan su salud, ¿qué pasa? Que no cuentan con un fondo de ahorro y emergencia. Y en estas épocas de crisis económicas y en todo lo demás, no cuentan con este fondo. ¿Y qué pasa? Que entra el caos, en desestabilización, porque no tenemos cómo cubrir los gastos médicos, no tenemos cómo llevarlo a un médico, a un especialista, bueno, en fin, tantas cosas que se ven en estos casos, que no tener un fondo de ahorro de emergencia nos quita la tranquilidad directamente. Estamos pensando, wow, me enfermé, ahora no tengo dinero para
para hacer frente a esta enfermedad, o si tal vez tengamos activos para cubrir esta enfermedad, pero cuando se trata de enfermedad necesitamos tener liquidez. Tener un carro, una casa no nos va a dar la tranquilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos, cuando nos enfermamos, necesitamos dinero disponible, cash disponible, liquidez. Y la mayor parte de las personas no tienen este fondo de ahorro en liquidez, no tienen esta liquidez para hacer frente a una enfermedad, no tienen liquidez para pagar gastos médicos, para pagar todo lo que se requiere pagar en una época de estas de llegar a un punto de una enfermedad, al llegar al punto de requerir tratamiento médico, de requerir, en caso de emergencia necesitamos tener el dinero para tener atención inmediata. Entonces, no tener un fondo de ahorro y emergencia es algo que observo. Muchas personas en este momento, cuando entran en una enfermedad, ¿qué hacen? Como no tienen la liquidez, empiezan a hacer rifas. Es mucho lo que se ve en esta época. Empiezan a hacer rifas, empiezan a hacer cualquier cosa para poder recoger fondos para sus medicinas. Y no digo que está mal, porque la necesidad pues obliga a hacer todo este tipo de cosas. Pero cuando tenemos un fondo de ahorro de emergencia no llegamos a estos extremos. Tenemos la tranquilidad de que tenemos un colchón para hacer frente a estas situaciones. Es importante empezar a crear este fondo de ahorro y emergencia. Empieza a crear un 10% de tus ingresos, a destinar un 10% de tus ingresos a este fondo de ahorro y emergencia. Tal vez no con la intención de cubrir nuestro estado de salud, porque a lo mejor estamos cuidando nuestra salud y vamos a empezar a cuidar nuestra salud. Pero, ¿qué pasa? Que tal vez nosotros sí tenemos un estilo de vida, tenemos un estilo de vida saludable, estamos haciendo ejercicio, nos estamos cuidando. Pero ¿qué pasa? Que hay personas de nuestra familia que no tienen nuestro mismo estilo de vida, que queremos que los tengan, pero no sucede de esa forma. Querer que nuestros familiares tengan un mejor estilo de vida, pues tampoco depende de nosotros, no está a nuestro alcance. Solamente aconsejarlo, pero si esas personas no toman el consejo, pues no podemos hacer nada, estar toda la vida detrás de los familiares. Mira, tienes que comer más saludable. Me pasa con mi mamá, que tiene una operación en su rodilla. El doctor la mandó a bajar de peso. No ha estado estancada en un peso, no ha podido bajar. Y por más que nosotros los hijos le decimos, bueno, no todos los hijos, pero algunos hijos le decimos, tienes que cuidar la alimentación, tienes que empezar a hacer ejercicio, tienes que empezar a hacer esto, lo otro. Entonces hay personas que, en este caso mi mamá, pues se cierran un poco a esto, y por más que nosotros queramos ayudarlas y dándoles mejores consejos y motivándolas, mire, vamos a hacer ejercicio, vamos, cuando las personas no quieren hacerlo, pues no podemos obligarlas, ¿cierto? Solamente dependemos podemos hacer eso con nuestra salud, porque somos los dueños de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Pero cuando se trata de nuestros familiares, tal vez no podamos, hay cosas que se salen de nuestro control, no podamos evitarles ciertas cosas, no podemos evitarles ciertos dolores. Pero vamos a tener ese fondo de ahorro de emergencia para poder ayudar a nuestros familiares en esos momentos, cuando necesiten una ayuda, cuando entren en una enfermedad, poder ayudarlos, poder tenderles esa mano amiga, como en este caso que me sucedió. Yo tenía mis recursos y no dudé ni un momento buscar mis ahorros para ayudar a mi suegra. Entonces es importante tener este fondo de ahorro de emergencia, el 10%, porque también puede que pase que venga otra nueva crisis económica, pandémica, y tengamos cómo cubrir nuestros costos fijos también, como te decía en el en vivo, de cómo proteger nuestro patrimonio de la recesión económica. Tal vez no sea una enfermedad, tal vez sea otra pandemia, y tengamos como con ese fondo de ahorro de emergencia pagar nuestros costos fijos de por lo menos 5 o 6 meses, que de hecho la pandemia duró mucho más, pero que por lo menos tengamos ese colchón financiero para hacer frente a esa pandemia, que podamos hacer frente a cualquier situación, cualquier obstáculo. Siempre van a haber retos en nuestra vida, y no solamente puede que nosotros estemos bien y todo, pero van a haber familiares que van a estar en retos, y a nosotros pues obviamente si está a nuestro alcance ayudarlos, lo vamos a hacer, porque son nuestros seres queridos, y independientemente de los errores que ellos cometan, pues no somos nadie para juzgar a las personas. Cada quien vive como mejor quiere y según su conciencia le permite, pero tenemos que tener ese fondo de ahorro y emergencia para poder tanto ayudarnos a nosotros mismos en caso de crisis pandémica o cualquier emergencia que pueda surgir. No estamos exentos a nada, cualquier cosa puede suceder, pero vamos a tener tranquilidad financiera si reservamos de nuestros ingresos un 10% de ahorro para crear ese fondo de ahorro y emergencia. Ese era el error número 2, no tener este fondo de ahorro y emergencia y empezar a dar
vueltas a conseguir dinero, empezar a hacer rifas, empezar a hacer muchas cosas para poder conseguir dinero, a veces valernos de pasar por la pena o la vergüenza de pedirle a otra persona que nos ayude. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la elección, porque es cuestión de decisión y de elección. No hemos tomado el tiempo de elegir estructurar nuestras finanzas, no hemos tomado el tiempo de elegir y de priorizar nuestra salud y nuestra salud financiera también. Entonces nos llega una enfermedad, nos llega una crisis, nos llega una pandemia sin ese fondo de ahorro y emergencia y lamentablemente nos toca hacer lo que en otro momento no hubiésemos podido hacer, porque a veces una necesidad, una enfermedad o una situación muy desfavorable que nos causa mucho dolor nos lleva a hacer lo que sea. No esperemos a que llegue ese momento, no esperemos a llegar a un punto tan fuerte como una enfermedad para tomar decisiones. Empecemos a estructurar esas finanzas desde ahora, desde ahorita, porque no estamos exentos a cualquier cosa. Tenemos que empezar a hacerlo, sí o sí, queremos tranquilidad financiera. El tercer error que te voy a mencionar el día de hoy viene como consecuencia de estos otros errores. ¿Qué pasa cuando no cuidamos nuestra salud? Nos enfermamos. ¿Qué pasa cuando no tenemos un fondo de ahorro de emergencia? Empezamos a dar vueltas a conseguir dinero e inclusive llegamos a este último error, que es el tema de endeudarnos. Como no tenemos ese fondo de ahorro de emergencia, ¿qué hacemos? Nos endeudamos, no tenemos liquidez, no podemos vender el carro, no podemos vender la casa porque son activos que no se venden de un día para otro. ¿Qué pasa? Que nos endeudamos con altas tasas de interés. Y este es el error como consecuencia de los anteriores en el que caemos financieramente. Caemos en la deuda. Deudas con tasas de interés elevadas que a largo plazo nos van a llevar a la quiebra si no sabemos controlarlo, si no sabemos cómo manejarlo. Entonces, evitar la deuda es indispensable. ¿Y cómo evitamos la deuda? Empezamos a crear, aparte de este 10% del fondo de ahorro de emergencia que te he mencionado, empezar a crear un 10% para invertir. ¿Por qué? Porque si de repente surge una emergencia y nuestro fondo de ahorro no cubre esa emergencia, tenemos otro 10% que hemos estado reservando para invertir. Entonces tomamos ese dinero y no tenemos que llegar al punto de endeudarnos. Entonces, muy importante, porque también hay muchas personas que se endeudan independientemente de que si están bien de salud, que si están bien de el tema de no tienen el fondo de ahorro de emergencia, pero lo hacen más que todo por el tema de inversión. Se endeudan para invertir. Y estos negocios tampoco dependen 100% de nosotros. Cuando un negocio no depende 100% de nosotros, es un negocio de riesgo. Muchas personas se endeudan para invertir y esa es la falsa creencia que te mencionaba en uno de los reels. La creencia de pensar de que todas las deudas son buenas y no todas las deudas son buenas. Hay deudas que son malas. Por ejemplo, el caso de que te estoy mencionando, cuando te endeudas para tener una necesidad básica es una mala deuda. Cuando te endeudas para invertir también en un negocio que no te genera rentabilidad y que no sea controlado por ti, un negocio que no dependa 100% de ti, también que ese rendimiento no sea medible en el tiempo, que no puedas ver cuánto es la rentabilidad que le van a generar a ese negocio y si ese negocio, qué tipo de riesgo estás asumiendo. Entonces también va a haber la posibilidad de que te endeudes y quedes estancado en esas deudas y no puedas salir de ellas. Mucho cuidado con ayudar en exceso a otras personas, como te decía, en uno de los errores también que se cometen a la hora de poner en riesgo nuestra estabilidad financiera. Confiamos en exceso en otras personas y ¿qué pasa? Que cometemos ese error y esas personas a lo mejor nos resultó algo y pierden el dinero y nosotros nos quedamos con las deudas, con esos altos intereses y entonces no resultó el negocio. A lo mejor las otras personas quedan fuera de la deuda porque no fueron los responsables de la deuda, pero nosotros que fuimos los que asumimos la responsabilidad nos quedamos con esa deuda allí. Entonces, endeudarse no necesariamente va a ser bueno. Tienes que ver que en realidad cuáles son las deudas buenas y cuáles son las deudas malas. Son buenas cuando te generan una rentabilidad y que esa rentabilidad es controlable, pero son malas cuando la incurrimos para temas como los que te estoy mencionando el día de hoy, para cubrir una emergencia, para cubrir cualquier eventualidad que pueda surgir, por no tener ese ahorro, por no tener ese fondo de ahorro en emergencia. Entonces, no caer en las deudas, no todas las deudas son buenas, tenemos que evaluar si esas deudas de verdad nos van a reportar o no nos van a reportar. Muchas personas se endeudan porque dicen que es la única manera
de comprarse un carro, de comprarse una casa, pero no están viendo que eso no son activos en realidad son pasivos. Un carro o una casa nos están quitando dinero constantemente. En vez de darnos dinero, nos van a quitar dinero. Entonces no son inversiones buenas. A menos que estés comprando un apartamento en un punto clave de la ciudad, en un centro turístico, en un lugar turístico donde puedas alquilar, donde puedas generar ingresos recurrentes. A menos que sea un tipo de inversión de ese tipo, puede ser que sea una inversión buena. Y pueda ser una deuda buena, que esté de oportunidad de comprar un conjunto residencial o qué sé yo, en un lugar turista, pues puede ser una buena inversión, porque es un activo que te va a generar ingresos, pero tu casa, para tu uso personal, no es una inversión. De hecho, es un pasivo, te está quitando constantemente dinero al bolsillo. Pero bueno, eso es otro tema de inversiones que te puedo estar hablando en otro en vivo, en otro momento. El día de hoy quiero puntualizar en estos 3 errores que ponen en riesgo nuestra tranquilidad financiera. El error número 1, te lo recuerdo, no cuidar nuestra salud. Descuidar nuestra salud, llegar a un punto de una enfermedad o un punto de quiebre al límite para poder prestarle atención a nuestra salud. No, para poder generar riqueza, para poder generar abundancia, para poder tener todo eso que se requiere, tenemos que tener salud, energía y vitalidad. Así que empieza a cuidar tu salud, tu energía, vitalidad, empieza a moverte, empieza a cuidar tu alimentación. El error número 2, como consecuencia del 1, por no cuidar nuestra salud, ¿qué pasa? Llegamos al punto de una enfermedad y no tenemos un fondo de ahorro de emergencia. Empieza a crear ese fondo de ahorro de emergencia, destina un 10%, o si te es muy complicado porque no estás acostumbrado a llevar esta disciplina financiera, empieza a crear el 5% por lo menos. Y a medida que vayas aumentando, puedes aumentar el porcentaje. No es la cantidad, es el hábito. Para ti puede ser insignificante dentro de tus ingresos destinar, quizás sean, no sé, $10, $20, $50, no sé la cantidad que sea de tus ingresos, tal vez sea insignificante, pero es en el tiempo donde eso se va a acumular y te va a servir de colchón para atender cualquier emergencia, tanto tuya como de algún familiar. Tener como un respaldo, como te digo, un colchón para hacer frente a esa situación desfavorable, a ese reto que pueda estar surgiendo en nuestra salud, en una crisis económica o en la salud de nuestros familiares. La tercera error es endeudarnos. No todas las deudas son buenas. Hay deudas que sí nos llevan al crecimiento, pero ya es un tema de inversión. Pero la mayoría de veces nos endeudamos para cubrir necesidades básicas, para cubrir una enfermedad, y este tipo de deudas son malas, nos llevan a quitarnos la tranquilidad, porque cuando todas esas personas empiecen a cobrarnos, nos quitan la paz y tenemos que empezar a eliminar todas esas deudas. De hecho, dentro de poco te voy a compartir un video donde te voy a mostrar qué puedes hacer con esas deudas para empezar a salir de ellas. Empieza a salir de ellas y empieza a crear ese 10% de ahorro para invertir. Que no tengas que endeudarte para invertir. No estoy de acuerdo con las deudas, porque las deudas nos quitan el enfoque, la energía y la atención que se requiere para poder generar mucho más dinero. En vez de estar pensando en pagar deudas, tenemos que estar pensando en cómo multiplicar nuestro dinero, en cómo generar más, en cómo poder escalarlo. Porque el recurso más valioso que tenemos para generar mayor dinero, o sea, mayor crecimiento financiero, es nuestra mentalidad, nuestra energía, nuestra vitalidad. Entonces es muy importante que empieces a hacer todo esto, un 10% para ahorro, fondo de ahorro de emergencia, un 10% para invertir. Son 2 elementos importantes que te van a dar tranquilidad financiera. No importa que en este momento sientas que no puedes, pero tienes que empezar a hacerlo. Tienes que, independientemente de todas las excusas que te estés comprando hoy, empieces a hacerlo, empieces a cuidar tu salud, empieces a crear estos fondos de ahorro de emergencia si quieres tener esa tranquilidad. Y no es que no tengo tiempo, ya te dije, tienes la capacidad, así como te enfermaste, así como llegamos al punto de enfermarnos, así como tuvimos la capacidad de no hacer lo que se requería hacer para tener salud y vitalidad, tenemos también la capacidad de reponerlo, tenemos la capacidad de mejorarlo, tenemos la capacidad de hacerlo mejor. Toda esa capacidad está dentro de nosotros. Tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a romper con esos patrones, como te digo, a través de nuestra fisiología, a través de nuestro cuerpo, romper con esos patrones que nos impiden tener salud, tener vitalidad para poder generar mucho más.
Como te digo, dejemos de ser consumidores. Consumimos demasiadas cosas que vemos allá afuera. Tenemos que empezar a ser los creadores, a ser los protagonistas de nuestra vida. Vemos por las redes sociales a muchas personas que se cuidan su cuerpo, vemos a muchas personas en redes sociales que están generando dinero, pero nosotros estamos acá desde lo chiquito, solamente viendo cómo otras personas lo hacen y no nos atrevemos a hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo, no te dejes pasar de ese punto de todo el tiempo consumidor. Empecemos a ser creadores, empecemos a dejar de ser consumidores, empezamos a ser inversionistas. ¿Cómo dejamos de ser consumidores y empezamos a ser inversionistas? Generando todo esto, lo que te estoy diciendo. Este 10% de ahorro de emergencia y este 10% para invertir. No te dejes llevar por el miedo. Como te digo, el miedo es parte de nuestra vida. La vida de nadie es perfecta. Todos tenemos miedos. Inclusive no hay momento de nuestra vida que dejemos de sentir miedo, porque hasta el lecho de muerte vamos a sentir miedo a morir. Todos vamos a sentir miedo en algún momento de nuestra vida. Cualquier miedo puede estar invadiéndonos, pero agarrémonos de ese miedo. Es importante recordar que ese miedo va a estar allí, pero solamente nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas diferentes aún con ese miedo. Es importante empezar a recordar que tenemos la capacidad de hacer cosas grandes, de cuidar de nuestra salud, de hacer todo lo que se tenga que aprender, de todas estas disciplinas que te estoy mencionando. Disciplinas de la parte del cuerpo, que si el ejercicio, crear el hábito de hacer ejercicio, crear el hábito de cuidar nuestra alimentación, crear el hábito de ahorrar ese 10% para la emergencia, ese 10% para invertir. Todo esto son disciplinas que tenemos que empezar a adoptar. Tal vez no es algo que hacemos, pero tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo. Si otras personas lo hacen, nosotros también podemos hacerlo. Empieza a aprender a esto, a esa disciplina financiera, empieza a tomar acción, aún con miedos, aún con dudas, rompe con esos patrones mentales. Cuando te sientas frustrado, estresado o te sientas así como con muchas excusas en tu mente, pregúntate, ¿cómo puedo mejorar esto? Bueno, me voy a caminar, me voy a trotar, me voy al parque, me voy a una veloterapia, me voy a hacer cualquier cosa. Rompe con esos patrones de pensamiento moviendo tu cuerpo. Y otra de las cosas que tienes que empezar a hacer, que tienes que hacerlo, no hacerlo por los demás, no hacerlo por tus hijos, hacerlo primeramente por ti. Por ti, porque nos la pasamos la mayor parte del tiempo trabajando y haciendo cosas. Los que tienen hijos por sus hijos, los que tienen hogar o familia por su hogar, por su familia. Todo cambio tiene que empezar y terminar en ti. Primero en ti. Si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Si tú estás bien, tu esposo se va a sentir bien contigo. En fin, tu enfoque tiene que estar en ti, en sentirte bien por ti, para ti. Mejorar tu situación financiera, independientemente de la situación o de la economía con tu esposo. Empezar a tomar las riendas de tu finanzas, el control financiero. Tú puedes hacer cosas por ti. Si solamente tu esposo es el que trabaja, no importa. También puedes empezar a generar fuentes de ingresos para ti, para crear todo esto que te estoy diciendo. Esto te va a dar tranquilidad financiera. El control es bueno. Empieza a tomar el control de tu vida, de tus finanzas. El controlar todo esto nos va a permitir mejorar. Si nos vamos a llevar por los pensamientos y no los controlamos, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a estar anclados a la queja, al victimismo, a las excusas y no vamos a hacer cosas diferentes. Como te digo, esto no está exento de cualquier persona, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Pasan momentos en que nos sentimos apagados, nos sentimos deprimidos o nos sentimos así como pesados, como que las cosas no nos fluyen mucho. Justo en esos momentos es cuando tenemos que romper el patrón y empezar a hacer cosas por nosotros, empezar a priorizarnos, empezar a pensar mucho más en nosotros, en nuestro bienestar, tomar el control de nuestras disciplinas, empezar a hacer lo que se tiene que hacer. Tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa, imagínate, ¿qué no podremos hacer? No tienes la imaginación de todo lo que puedes llegar a hacer si lo eliges. Cada 10 segundos puedes elegir. Puede ser que en algún momento te sientas mal, pero recuerda, en ese momento cuando te sientes mal, puedo elegir sentirme mejor. ¿Cómo me puedo sentir mejor? Como te digo, empieza a preguntarle a tu cuerpo, ¿qué lo hace sentir mejor? ¿Qué lo hace sentir bien? Caminar, trotar, hacer cualquier cosa. Empieza a cambiar para ti. Tienes que hacer el cambio, tienes que hacer del cambio algo que te urja hacerlo. No puedes dejarlo para mañana, para pasado mañana. Como te digo, no esperes a una enfermedad para hacer cosas diferentes, no esperes a estar en una emergencia económica para poder prestarle atención a tu finanza. Eso es una prioridad, tú y tu finanza es una prioridad.
el cambio. No esperes esperar que el gobierno cambie para mejorar tu situación. No, empieza a tomar el control de tu vida. Sí, toda la economía nos puede estar afectando, pero el control está en nosotros. Justo cuando nosotros queremos, no, que la situación económica está muy difícil, no te centres en las personas que también están pasando por situaciones difíciles. Céntrate en las personas que en estos momentos difíciles es donde más están haciendo dinero. Ojo, está la polaridad, tanto hay personas que están en la escasez como hay personas que están en la abundancia. Enfócate en las personas que están en abundancia de salud, de energía, de vitalidad, de dinero. Y entonces tú vas a ver cómo tú también tienes la capacidad de estar en esa situación. Solo es cuestión de elegirlo. No te quedes esperando un momento oportuno para empezar a hacer cosas o disciplinas diferentes. El momento oportuno es hoy. Como te digo, cuando veas a un ser querido o cuando te llegue a ti la hora de estar enfermo, frustrado en una cama, vas a valorar tu salud. No esperes a llegar a ese punto para hacer cosas diferentes. El momento es hoy. Empieza a tomar en cuenta todo lo que te estoy diciendo, empieza a organizar tus finanzas, empieza a cuidar de ti, de tu salud, porque si no es hoy es cuando. Si no es hoy es cuando. Cuando estemos enfermos no podemos hacerlo tampoco, tenemos que esperar a recuperarnos. Muchas personas esperan al punto de una enfermedad grave para poder tomar conciencia. Inclusive hay unas que se mueren en inconsciencia, llegaron hasta el último extremo y no decidieron hacer cosas diferentes y tristemente les llega la vida, les arrebata la vida y no tuvieron toda una vida para aprender de los errores y no aprendieron de los errores. Por eso el día de hoy te quise hablar de estos errores, que la vida es como una escuela. Si no aprendes de los errores, vas a seguir repitiendo materia. La vida te va a mostrar una y otra vez las mismas circunstancias, las mismas situaciones para que aprendas de ellas. Y si no aprendes de ellas, vas a tener que repetir la materia. No vas a pasar a un siguiente nivel, a un siguiente año, a un siguiente nivel, como estamos en las escuelas. Si raspamos un examen, lo repetimos. Y si repetimos el examen, no estudiamos, no aprendimos de los errores que cometimos y no mejoramos, ¿qué pasa? Que vamos a repetir la materia. Y si repetimos la materia, repetimos el año. Que no te pase así. Aprende de estos errores y empieza a hacer las cosas diferentes. Solo cuando aprendemos de nuestros errores, tomamos conciencia de ellos, podemos cambiarlo, podemos mejorarlo. Así que no esperes a no tener miedo. El miedo es parte de nuestra vida. Empieza a tomar el control, empieza a empoderarte de tus finanzas, empieza a empoderarte de tu vida, de tu cuerpo, de tu salud mental, física y emocional y también espiritual. Empieza a hacer lo que sea necesario, empieza a administrar tu dinero de una mejor manera, como te estoy aconsejando el día de hoy. Un 10% de ahorro de emergencia, un 10% para el ahorro. Tal vez para ti sea insignificante hoy, pero no es cuestión de la cantidad, es cuestión de crear el hábito. Por eso llegamos a una enfermedad, porque se van acumulando hábitos malos, se van acumulando, hábitos malos, comida que no nos nutre, comemos cualquier cosa. Nos acostumbramos a eso. 60 días, cuando te acostumbres a hacer algo por 60 días, ya tu cuerpo lo adopta automático. No eres consciente de eso. Puedes tener hábitos de alimentación, hábitos de no hacer ejercicio ni hacer nada de esto, que a largo plazo te van a generar enfermedades. Como te digo, no es el hábito, no es el tiempo, no es la cantidad, perdón, es el tiempo, es el hábito, crear el hábito. Con el tiempo, esos hábitos van a pasar factura. Si tienes buenos hábitos, a lo larga te van a pasar buena factura. Pero si tienes malos hábitos, a lo larga te van a traer enfermedad. Empieza a crear esas disciplinas financieras que te van a dar salud, vitalidad, energía y, por supuesto, tranquilidad financiera. Sabes que puedes contar conmigo para empezar a administrar tus finanzas, empezar a organizar todos estos fondos que te estoy mencionando. Empiezas también a salir de deudas, porque tenemos muchas deudas que nos están quitando esa tranquilidad y podemos salir de ellas. Así como entramos en esas deudas, podemos salir de ellas. Tenemos la capacidad justamente de usar este apalancamiento emocional de lo que no queremos para empezar a hacer lo que sí queremos. Estos eran los hábitos que te quería mencionar, los 3 errores que te quería mencionar para que empieces a crear esos hábitos y disciplinas financieras que se requieren para poder crecer financieramente y tener tranquilidad financiera. Nos vemos en un próximo en vivo. Espero que tomen en cuenta toda esta información para que puedan aprovecharla al máximo. Cada 15 días, cada 22 días voy a hacer un en vivo donde voy a estar transmitiéndote mucha información valiosa.
valiosa, te digo, porque a veces escuchamos las cosas valiosas gratis, entonces no las tomamos en cuenta. Que es como pasa en lo que te estoy mencionando de familiares. Le decimos las cosas que tienen que hacer, pero no le prestan atención porque no la consideran importante. Entonces, ¿qué pasa? Que a largo plazo la misma vida nos va dando la razón, desafortunadamente nos va dando la razón, y la única manera a veces de aprender es tocando fondo. No esperes a tocar fondo para atreverte a hacer cosas diferentes, para elegir hacer cosas diferentes. No necesitas más nada, no necesitas excusa, no necesitas nada, simplemente tomar una decisión que te lleve a un resultado, a cómo te quieres proyectar de hoy a 5 años. De hoy a 5 años quieres tener salud, vitalidad, energía y aparte tener dinero. Entonces enfócate en crear esta disciplina financiera, enfócate en caminar de la mano del miedo. Tienes la capacidad de aprender de hacer cualquier cosa, inclusive toda esta parte técnica de las finanzas, empezar a ver cuáles son tus ingresos, tus gastos, todo lo demás. Puedes aprender a hacer todo esto y por supuesto puedo ayudarte si empiezas a hacerlo, empiezas a elegirlo. Todo es cuestión de elección. Donde estás hoy es porque lo has elegido en cualquier momento, de manera inconsciente o consciente lo has elegido. Los problemas o las situaciones en las que estás, lo has elegido. Porque lo más fácil es decir, no, pero no tengo la culpa de lo que está pasando. Pero inconscientemente hemos elegido estar donde estamos, sentirnos como nos sentimos. Pero también podemos elegir sentirnos diferentes. Y la decisión la tienes hoy en tus manos. Empieza a tomar el control de tu poder personal y el control de tus finanzas y verás cómo vas a tener mayor tranquilidad y facilidad financiera. Nos vemos en un próximo en vivo. Recuerda, empieza a plantar la semilla de lo que quieres recoger. No te vas a poder comer un fruto si no plantas la semilla. Planta la semilla de la abundancia, del autocuidado, de priorizarte y verás cómo a largo plazo vas a recibir un fruto muy dulce y no un fruto amargo como lo es la enfermedad. Nos vemos en un próximo en vivo. Ya sabes que me puedes contactar aquí internamente. Nos vemos en un próximo en vivo. Bye, bye.